¿A qué costo? Con todas sus palabras. Hay una durísima respuesta de las empresas del sector de la energía al presidente Gustavo Petro, que arremetió contra ellos. Advierte la Contraloría que las tarifas de energía podrían subir 140%. El presidente Petro responde invitando a los colombianos a que instalemos en las fábricas, en las casas, en las fincas, paneles solares para compensar lo que puede ser una energía muy cara en Colombia. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Respuesta unánime de los 7 gremios del sector de la energía a las nuevas acusaciones del presidente Gustavo Petro en su más reciente Consejo de Ministros televisado. El Comité Intergremial de la Energía asegura que las tarifas actuales que pagamos los usuarios son fruto de la regulación que existe y no de la especulación. Le piden al gobierno que por favor atienda esta crisis con seriedad y sin desviar la atención. Y es que la molestia del presidente es que lo que él llama la nueva fórmula tarifaria no contó con el apoyo de ninguna compañía del sector. En efecto, como ya lo habíamos informado antes, ninguna empresa decidió montarse las nuevas reglas de juego del cargo por confiabilidad. Esto era un tema voluntario. Ni las que tenían cargo por confiabilidad en el corto plazo, ni las que lo tenían en el largo plazo. El presidente Petro dice en su Consejo de Ministros: como no me hicieron caso, ahora voy a hacer un decreto y una resolución que limite las contrataciones de energía en bolsa. Al reducir al 5% la exposición de la generación de energía eléctrica en bolsa, la formulita deja de tener sentido y todo se hace vía contratos entre iguales. Ahí ya no se vendería, se iría vendiendo, pero ya no tendría la misma incidencia la energía eléctrica producida con agua y que es barata a precios de gas importado, que es la estafa. Entonces, esa es una decisión. Vendrá el arrebato, pero que el Poder Judicial esta vez le ponga cuidado. Así recordemos, Néstor, que el cargo por confiabilidad es ese mecanismo a través del cual los usuarios le damos recursos en la factura a distintos proyectos solamente para que estén disponibles en caso de que tengamos un verano intenso o de que el precio en bolsa supere unos niveles establecidos. El cargo por confiabilidad ha sido fundamental para financiar distintos proyectos, desde proyectos enormes como Hidroituango hasta proyectos en energía solar. Pero esta no es la única arista del problema. Otro problema bien grande tiene que ver con la falta de recursos para subsidiar a los hogares en estratos 1, 2 y 3. Esta fue la advertencia del contralor Carlos Hernán Rodríguez en las últimas horas. Pueden amenazar dos cosas. Primero, es que si no hay frente al pago de subsidios quienes tengan que asumir el costo de ello, pues tengan que ser los usuarios, lo que representaría un incremento tarifario superior al 120-140% que desde luego nos preocupa ostensiblemente. Incrementos tarifarios superiores al 140% es lo que advierte el Contralor, y es que en esto las empresas del sector llevan varios meses pasando la cuenta de cobro. Hoy lo que está sin pagar solo por concepto de subsidios ya se acerca a los 3 billones de pesos, y aunque hace unos meses el entonces ministro de Hacienda Diego Guevara se comprometió con el Contralor y con el Procurador con un plan de pagos, ese plan de pagos no se ha cumplido. Otro lugar del sector en donde falta plata tiene que ver con la opción tarifaria, ese hueco que se creó porque nos congelaron las tarifas en la pandemia, sí, hace 5 años, y todavía tenemos ese hueco. El presidente se había comprometido a que iba a pagar eso para estratos 1, 2 y 3 con plata pública, pero ya cambió de opinión en el Consejo de Ministros. Lo que ha dicho: esto debe salir de los bolsillos de los estratos 4, 5 y 6. Para eso se requiere que pase una ley. No solo son los grandes gremios los que se están oponiendo a las decisiones del presidente. Otro gremio de pequeños generadores, el CEERA, le está diciendo al gobierno que sus propuestas de regulación y limitar la compra de energía en bolsa va a poner en grave peligro a los pequeños generadores, a los que hacen proyectos que se llaman técnicamente las pequeñas hidroeléctricas y las que son a filo de agua. Marcela, gracias. 8:53 a.m. La fórmula, Felipe, parece tenerla el presidente Gustavo Petro, que escribe anoche ante esta crisis de tarifas, crisis de racionamiento posible. Escribe lo siguiente: hoy no hay mayor requisito para poner paneles solares en su casa, en su fábrica, en su finca. Libérese de la factura de energía, autogenere,
es la revolución de las energías limpias. Me temo, Felipe, que no es tan fácil como No dice es el tan presidente. fácil. Néstor, yo no conozco los costos, pero sí sería importante que Víctor, Víctor, fundamentalmente, o alguien nos cuente cuánto vale ponerle paneles solares energía full a una casa con Felipe, 5 personas. Felipe, se lo cuento. Eso hay un rango de precios, Felipe, se lo muy cuento. grande. No, pero yo pregunto porque Felipe, es que si a mí me da por... en mi tengo casa, mi casita y quiero Felipe, decir, bueno, me mamé con Codensa. Le voy a contar mi experiencia. Le voy a coger Felipe. la caña, presidente. ¿Cuánto me Felipe, vale eso? ¿Cómo me genera? Yo le intenté coger la caña, Felipe, le intenté coger la caña al presidente y hacerme energía generada en paneles solares. Entonces lo primero que me dijeron es, esto vale 25 millones de pesos. Bueno, por lo menos 30. ¿Pero para toda la casa o por cuánta energía? No, para toda la casa, Felipe. Y obviamente yo dije, bueno, de pronto me doy el lapo si voy a ahorrar energía. ¿Hay más gastos? Pero me dijeron, no, pues padre, es que me dijeron después, hay que hacer unos unos estudios técnicos. Por ejemplo, un estudio de sombras, porque el panel solar no se podía poner donde yo quería, porque hay unos árboles, Felipe. ¿De acuerdo? Y entonces no. Entonces pues, usted no lo aprovecharía tanto, entonces, ¿no? Porque... Segundo, la energía generada en sus paneles solares no cubre toda la demanda que usted tiene en la finca. Y ese era el cuento que yo le iba a echar, porque el de nosotros fue inclusive un proyecto de cooperación entre la cooperativa lechera que cubre los alrededores de Valledupar para pequeños productores, y USAID estuvo incorporada en ese proyecto, y se trataba de, a través de paneles solares, poder generar unos tanques de enfriamiento para la leche para que se pudiera conservar mejor. Y la frustración, después de haber adecuado el cuarto frío, de haber generado toda la infraestructura, es que la energía derivada de los paneles solares no alcanzaba ni siquiera para enfriar el tanque. Con lo cual nos tocó conectarnos al cable y resultó siendo más caro. Entonces, esa plática se perdió. Felipe, entonces usted al final de todos estos procesos termina en una especie de híbrido, como los carros híbridos. Un pedacito de la energía que usted mismo genera y un pedazo de la energía que le sirve su proveedor de energía. Sí, pero por ejemplo... Tiene un factor de... perdón, Aurelio, para entender un poco en la práctica. Alguno de mis vecinos propuso que se pusieran arriba en la azotea del edificio unos paneles solares para las áreas comunes, la electricidad, áreas comunes y ascensor. Sí. Eso, ¿cuánto podría costar? Es que yo pregunto porque no lo sé. Claro, porque es que pero el problema es que no alcanza. Un proyecto más eso grande. Depende de la, no alcanza eso depende de la demanda de energía. Yo no soy un Claro, experto. o la azotea de un edificio no cogería suficiente luz para prender un ascensor. Hay dos maneras, Felipe, porque esas instalaciones pueden ser con la energía recibida por el sol, que es, por supuesto. Que es la manera natural. No, por supuesto no, Felipe, porque también hay paneles solares que acumulan energía con baterías. Claro, es que baterías de litio, son carísimas. Era la pregunta que le iba a hacer, pero Néstor. Eso es mucho más costoso. En la cotización que le hicieron, ¿le agregaron o le incluyeron las baterías de recarga? Porque es que la energía solar tiene un factor determinante para su eficacia, que es la intermitencia. O sea, como no hay sol todo el día, ni además tiene el mismo, digamos, bricks todo el día, entonces usted lo que necesita, además de montar los paneles solares, algunos incluso ya están la última generación teledirigidos, requiere baterías de recarga para que acumulen para el momento en que ya es intermitente. Y entonces usted comienza a yo creo que supera los 30 millones. Claro, entonces creo que supera, pero es que todo lo que está, todos los ejemplos que están dando, los paneles solares más las baterías. ¿Sabe cuál es la tragedia, Felipe, de todo esto? Que ahora hay unas lucecitas que están de moda, que usted compra unas luces, seguramente usted las ha visto. Para encender los caminos, Néstor. Claro, exactamente, y esa lucecita viene con batería, con batería solar. Cargable. ¿Y usted cree que así es para la casa? ¿Y no? No, claro que no. Esa pero Néstor, batería todos que los ejemplos... quiere, la grande, la de paneles solares, tiene que conectarla a un sistema Una interconectado. pregunta, si yo quisiera poner Néstor, todos los ejemplos que están dando en la casa de Santa Marta, usted sabe las dificultades que hemos tenido allá, ¿tendría que cambiar techo y todo? ¿Eso es pesado? ¿O en el techo de casa podría ser? Con cualquier, casi que con cualquier techo, Alberto podría ponerse un panel solar. Pero es pesado, hay que hacer un estudio de techos. No, hay todo tipo de paneles, pero Néstor, yo quisiera, digamos, todos los ejemplos que ustedes han dado,
pues son reales, y lo que hace que sea tan costoso generalmente son las baterías. Una batería para una vivienda, para poder almacenar, digamos, yo recojo energía en el día y la uso en la noche, son tan costosas que entonces termina usted con una solución con lo que me acaba de mencionar. Ahí está el meollo de lo que está anunciando el presidente y el ministro Edwin Palma, que creo que sí es muy novedoso, y es la solución no es solo usted recoger energía en sus paneles solares, igual darle una batería para después usarla. La solución es que usted durante el día recoja mucha energía y la vende, y durante la noche la compra. Entonces no necesita grandes pilas, que eso es lo más costoso, sino lo que pasa es que usted se vuelve casi que en un generador pequeño y en un consumidor pequeño, y al final se compensa la tarifa. Luis Ernesto, eso en la teoría, pero eso necesita una... No es en la teoría, lo que está anunciando el presidente, lo que está anunciando el presidente es que... en la práctica es que funciona así. No, pero necesita mucha plata. Yo conozco dos casos muy cercanos. No necesita mucha plata. Pero permítame, yo conozco dos casos muy cercanos. Le puedo decir, mire, mi cuñado tiene una casa en La Calera donde vive y puso unos paneles solares para su servicio, y efectivamente opera como dice Luis Ernesto. Él lo que está es unido a la red eléctrica general, y durante el día genera, y él consume en una especie de mezcla, digamos, y lo que le llega al recibo, tiene que generar con esos paneles solares energía de sobra, que vale una plata. Claro, permítame termino de explicar. Cuando le llega al mes, le llega un recibo de energía en el que normalmente tiene saldo a favor, porque ha generado más energía de la que ha consumido. Yo conozco dos casos así de personas en la sabana de Bogotá que utilizan ese sistema. Ahora claro, uno puede. Eso costó 18 millones de pesos y lo hizo hace 3 años. De estrato 1, 2 o 3 tiene esa plata, que es realmente los que más están sufriendo el tema de las tarifas. Perdóneme un para segundo, montar esta infraestructura. Quiero saludar a un experto para que nos aclare estas dudas. Miguel Hernández no solo es ingeniero, sino que es presidente de la Asociación Colombiana de Energía Solar. Ingeniero Hernández, buenos días. Muy buenos días, Néstor, un gusto. Gracias. Primero, ingeniero, ¿qué tan caro es poner unos paneles de energía solar para volvernos, en palabras del presidente Petro, como dice él, autogeneradores de energía? Bueno, lo estaba escuchando atentamente y en parte, digamos, las posiciones tienen algo de razón, ¿sí? En el tema de costos, hoy para una vivienda que tenga un consumo promedio entre unos 500 y 600 kilovatios hora mes, más o menos un proyecto de esos puede estar por el orden de unos 25 a 30 millones de pesos. Sí, que eso es un hogar, ese es un hogar más o menos común y corriente en Colombia. Sí, más o menos es de lo que en el gremio se instala, son viviendas más o menos, viviendas con aire, con lo necesario, ¿no? Son proyectos de aproximadamente unos 5.5 kilovatios en paneles y un inversor de 5 kilovatios, más o menos. Ok, entre 25 y 30 millones de pesos. ¿Y qué se necesita técnicamente para instalar un panel solar? Bueno, ahí viene el punto. El punto, digamos, como lo menciona el señor presidente, pues no es tan fácil, ¿sí? Si bien en Colombia contamos con una normativa que es clara, la CRE 174, muchos operadores de red, o algunos operadores de red más bien, por poner un ejemplo, Aire en la costa, Finia, en Boyacá, se presentan muchas dilaciones al trámite. ¿Qué se necesita? Todo proyecto de autogeneración, que es un proyecto interconectado a la red, donde yo en el día genero la vivienda o la empresa o donde se instale, consume lo que más puede directamente de lo que se genera, el resto se va a la red. Hay que cambiar el medidor por un medidor que cuenta en 2 vías, y esa energía que yo entrego a la red la cambio por kilovatios que consumí en la noche o en días de lluvia, y por cada kilovatio que yo cambio hay un costo que hay que pagar. Entonces ahí es donde viene el punto, depende del tamaño. Si el proyecto es menor a 100 kilovatios, ese costo es solo el costo de comercialización en la tarifa de energía, es decir, más o menos el 15%, ese intercambio, esa permuta. Pero si el proyecto es mayor a 100 kilovatios, ese es más del 65% ese cambio. ¿Por qué? Porque la norma y desde Acosol hemos intentado y sustentado ante la CRE que se cambie esto, porque a los autogeneradores le están cobrando transmisión, distribución, pérdida, restricciones. Ya me explica eso, ingeniero, pero perdóneme, quiero ir paso por paso.
Esos paneles solares que están tan de moda, y aquí María Consuelo y Héctor y Luis Ernesto, todos tenemos una experiencia muy cercana de alguien que está poniendo paneles solares. ¿Esos paneles solares de dónde vienen? Los paneles, hoy en día el mercado lo tiene China, ¿sí? Esos paneles vienen prácticamente las marcas más importantes y la mejor tecnología de China. Ok, son chinos, que en esta época de aranceles y tal, de guerra comercial, es bueno tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, ¿esos paneles tienen qué vigencia? ¿Cuánto dura un panel de esos? Los fabricantes hoy en día, como ha avanzado la tecnología, dan una garantía de 12 años por defectos de fábrica y 25 años, que al año 25 van a producir el 83-85% de lo que está cuando nuevos. Ok, si yo voy a una empresa que me vende los paneles solares, me dicen, listo señor, usted tiene que pagar los 30 millones de pesos, le alcanza para su casa. Y después viene el estudio de sombras, ¿cierto? No, Néstor, digamos, el estudio de sombra es más una responsabilidad del promotor o del instalador para que se aproveche la radiación. Por eso, pero pues claro que se necesita un instalador que suele ser la misma empresa que lo vende. Estudio de sombras quiere decir, no se puede poner en cualquier lado. Si Felipe me estaba diciendo, usted escuchó a Felipe diciendo que en el edificio de él querían poner paneles solares para el funcionamiento del edificio, ¿cierto? Sí, señor. Eso no se puede poner en cualquier lugar del edificio, tiene que ser en un sitio en donde le dé el rayo del sol. Sí, señor. Para ese caso, digamos, para áreas comunes se han instalado muchos proyectos. ¿Y de qué depende? De que se cuente con el área disponible para la capacidad necesaria para cubrir la demanda que tiene, digamos, el edificio. Si se cuenta con esa área, no hay inconveniente, digamos, para la instalación y que estén libres de sombras. Sí, señor Hernández, esta solución la plantea el presidente Gustavo Petro como una salida y le dice a la gente que en algún momento puede estar pensando en poner paneles solares en su casa, libérese de la factura. Piensa en una persona en la costa, en La Guajira, en el Atlántico, agobiada por la factura de la energía. ¿Esto le soluciona ese problema de pagar cuentas, de pagar facturas carísimas por cuenta de la energía? Claro, si se cuenta con la disponibilidad, porque hay que cumplir unos requisitos normativos, uno puede llegar, inclusive como lo mencionaban anteriormente, a tener facturas con saldos a favor, ¿sí? Entonces, no es que nos liberamos de la factura porque no vamos a estar, aislados del operador de red, porque él nos sigue facturando, él nos liquida lo que entregamos, lo que consumimos, de acuerdo a la norma, pero podemos tener, digamos, unos ahorros de hasta el 100% en nuestra factura. Sí, cuando uno instala el panel solar, señor Hernández, se tiene que conectar a un sistema de energía. ¿Ese panel se conecta al sistema interconectado? Sí, señor, se conecta al tablero principal de la vivienda o de la empresa o donde se instale. Ahí ese es el punto de conexión del sistema. No significa no necesariamente que la energía que yo voy a utilizar en mi casa o en mi apartamento es la energía que yo logro recoger con el panel. En el día, en un día, digamos, ideal, todo lo que se genere se puede consumir en la vivienda. Y si nos sobra, esa energía se va hacia el operador de red. Es decir, el operador de red actuaría, o la red actuaría como una batería. Entonces, eso disminuye muchísimo los costos. ¿Y qué pasa si en un día no hay sol, por ejemplo? Que en estos días hemos tenido, por ejemplo, en Bogotá, días muy tapados, muy grises. Se reduce la producción, entonces se consume de la red. Eso, el sistema es sincronizado con la red de acuerdo a la norma. Inclusive, si la energía se va, el sistema solar debe apagarse por ley. O sea que la factura va a seguir llegando, sí, la factura de la luz va a seguir llegando sí o sí. Pero ¿cuánto costaría a grosso modo ponerle ese tipo de paneles solares al 85% de los hogares del país, que son los que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y que son los que actualmente reciben subsidios en sus tarifas de energía? Pues, digamos, estimar ese costo es un poco complejo, ¿no? Porque no se ha estimado, digamos, en el proyecto Colombia Solar, que hicimos comentarios, estimado si se pueden instalar o no en estos estratos. Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta si la infraestructura de la vivienda o la infraestructura de la cubierta donde se van a montar los techos soporta el peso que cada panel tiene, aproximadamente 28 a 30 kilos cada panel hoy en día. Entonces, son temas técnicos que hay que tener en cuenta, porque cada proyecto es particular.
Sí, depende de qué tipo de techo tenga, asimismo va a ser el costo en la estructura que debe soportar los paranclados. A propósito de la pregunta de Paola, pagar los 25 o 30 millones de pesos que usted me decía por 5.5 kilovatios, fue la cifra que usted me dio, ¿verdad? Sí. Más o menos Néstor, 30 millones de pesos por hogar, sin importar de qué estrato es. No, ahí hay que tener en cuenta algo, que a lo que la apuesta del gobierno es al consumo de subsistencia, que es lo subsidiado hoy en día. Entonces, el consumo de subsistencia en zonas, digamos, calientes está en 173 kilovatios hora mes. Es decir, que los proyectos que se instalarían serían proyectos de aproximadamente 2 kilovatios por estas viviendas, para que nos cubra el consumo de subsistencia. Si el usuario consume más de esto, pues debe pagarlo como es hoy en día. Si un usuario estrato 1 o 2 consume más de subsistencia, tiene que pagar a tarifa plena. Señor Hernández, mire, le voy a leer el trino del presidente Petro. Él dice que, bueno, la actual deuda que tienen por estos subsidios se va a titularizar y, bueno, de esa forma se pagaría esa deuda con los actuales comercializadores. Pero este subsidio, que es el que evita que los estratos 1, 2 y 3 paguen hasta 50, 100, 140% más en la factura, dice el presidente así: en adelante y con vigencias futuras se entregará gradualmente directamente a los usuarios en especie, consistente en techos solares para bajar el costo de su energía y volverlos autogeneradores. ¿Ese subsidio es así de grande como para que me lo cambien por un techo solar? No, porque ahí depende de la responsabilidad del usuario en el consumo, de no superar ese consumo de subsistencia, que es hasta donde va, digamos, el Estado para suplir, digamos, esa energía a estos estratos 1, 2 y 3. Entonces, si, por ejemplo, un usuario estrato 1, que el subsidio es del 50%, y le montan los paneles para cubrir su subsidio de los 173, pero él consume 300 kilovatios, pues él necesitaría un sistema el doble de grande, y de todos modos le va a llegar una factura plena por ese restante de la energía que consumió. Sí. Señor Hernández, me están mandando aquí nombres de algunas empresas que ya tienen paneles solares grandes para su autogeneración, como dice el presidente Petro. Me dicen Alpina, Carulla, Atlético Nacional, Bavaria, una cantidad de empresas muy grandes ya metidas en el tema de la generación de energía a través de paneles solares. Para una empresa que cambia, es decir, porque me estaba hablando usted de familias, de personas naturales, para una empresa, ¿cómo funciona? Para una empresa, digamos, como tal el sistema es similar. Lo que cambia es la forma como se liquida. Entonces, estas empresas grandes superan los 100 kilovatios en potencia instalada. Entonces, a ellos esa permuta de cada kilovatio que cambian para suplir, digamos, una demanda nocturna o en horas de poca radiación, pues pasa de si ponemos un kilovatio a 1.000 pesos, pasa de 150 pesos la permuta a 650 y 700 pesos. Entonces es ahí donde está, digamos, la rentabilidad del proyecto o el retorno de inversión. Y es ahí donde esta norma se estableció, Néstor, es algo increíble. Desde el 2017 se hicieron los estudios cuando salió la CRE 030, se emitió la CRE 030, se sostuvieron, digamos, estos cobros. En el 2021 se actualizó la norma y se sostuvieron, y hace muy poco le hicimos una serie de peticiones para que se actualice la norma, porque otros países ya la cambiaron y se sigue sosteniendo. Entonces, es a este tipo de autogeneradores mayores a 100 kilovatios, es muy injusto que les cobren transmisión cuando el autogenerador no utiliza la red de transmisión nacional. Pero estas empresas se vuelven vendedores de energía, es decir, Alpina, que me están mandando fotografías de una, ahora se llama granja solar, creo, ¿no? No planta solar, sino granja solar. Alpina, que tiene grandes paneles solares, no solo es consumidor de su propia energía, sino que vende los excedentes. Sí, señor, claro que sí. Entonces la fórmula indica que, digamos, hasta lo que yo importo, lo que consumo de la red, lo cambio por esa permuta que menciono. Todo lo que me sobre hacia arriba hoy en día se liquida a precio de bolsa, es decir, ahí estoy accediendo a la acción de venta de energía. Y eso al final de la factura se netea, y es lo que mencionaban hace rato, que pueden llegar saldos a favor hacia el usuario. Sí, pero hay, por ejemplo, ingeniero, que yo ponía el caso del edificio donde yo vivo. Este edificio debe tener aproximadamente 100 de frente por 100 de fondo, porque va de una cuadra a otra hacia el fondo y hacia el frente. Un poquito menos de frente, Felipe, su edificio, yo creo. Pero sí, bueno. 80 puede ser, sí, tiene razón. Bueno,
Si eso de ponerle para las áreas comunes y el ascensor fuera posible porque aguanta el peso, estaríamos hablando de una inversión de ¿cuánto? Eso depende, digamos, eso netamente del consumo que tenga. Entonces, el área nos da es la posibilidad de montar la capacidad que yo necesito para cubrir ese consumo, pero el costo me lo da cuánto consume el edificio. Entonces, por ejemplo, un ejemplo para un edificio pues mucho más pequeño, pero que tenía su área, digamos, disponible en una cubierta, que consumía 2 millones de pesos mensuales. A ese le montaron, digamos, 14 kilovatios y hoy en día le está llegando más o menos 50, 60 mil pesos de saldo a favor y cubrió toda su demanda. O sea que Felipe se alista. No es tan complicado. Pero Felipe, es decir, tendrían que hacer reunir una plata grande en el caso. No, claro, cuota extraordinaria. No, por supuesto. No, y ante todo, no solo a cuota extraordinaria, Felipe, asamblea de copropietarios. Bueno, pero eso en los edificios pequeños como el que yo vivo no es tan complicado. A la que usted va tan alegremente todos los años. Víctor, la última para es la única presidencia a la que logré llegar. ¿Sí fue presidente del edificio? No, sí, nos tiene que contar eso después, porque quiero hacerle esta pregunta a nuestro invitado. Bueno, digamos una medida así como la que plantea el presidente Petro a nivel generalizado, a nivel nacional, puede ser un poco compleja, pero si se implementara en alguna región en particular por la exposición al sol y demás, y por las vulnerabilidades de la gente y de pronto los espacios que tengan para instalar paneles solares, ¿eventualmente podría funcionar? Sí, claro, o sea, la tecnología está totalmente probada. Hoy, digamos, la norma nos permite, a pesar de esos costos, nos permite reducir, digamos, esos costos de la tarifa, pero aquí es un punto y es un llamado, digamos, al señor presidente en cabeza, pues, del sector minero, al ministro de Minas y a la superintendencia, porque lo que pasa es que si bien todo funciona, al momento, por ejemplo, pongamos en contexto en aire, tienen represado más de 1.500 solicitudes por diferentes motivos donde ya están instalados todos los proyectos, se cumplen, digamos, la normativa, pero no se da la aprobación por un lado, y cuando se da la aprobación se demoran 1, 2, 3 meses en cambiar los medidores, y luego viene otro problema, es la liquidación. Se niegan a hacer la liquidación de acuerdo a la norma. Entonces es ahí donde hacemos un llamado, y lo hemos hecho en diferentes instancias, a la superintendencia para que actúe, porque hoy no está actuando y muchos operadores de red se relajan y no dan cumplimiento a la normativa. Entonces, si bien todo es muy viable, todo funciona, necesitamos unos cambios normativos para todavía que crezca más el sector solar, pero no está esa entidad de control que debe hacer esa vigilancia de acuerdo a las quejas que se tienen por incumplimientos de la normativa de algunos operadores de red. La tecnología está, ahora lo que sigue es utilizarla. Ingeniero Hernández, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes muchas gracias. Un saludo para todos. 9 de la mañana, 16 minutos. Es el presidente de la Asociación